definir cuáles van a ser precisamente los indicadores sobre los cuales se va a vincular, que se llaman los KPIs, que son los indicadores claves de desempeño. Eso conlleva un trabajo que en este caso es bastante intenso con el Ministerio de Medio Ambiente. En el caso del bono emitido por Chile, se vincula a lo que son los objetivos y compromisos que están, digamos, enmarcados en lo que es el Acuerdo de París y que están en la contribución nacional determinada. De ahí se eligieron 2. Todo esto en paralelo se trabaja con los bancos que intermedian la operación para poder ir definiendo la estrategia, digamos, para poder emitir. Y también se trabaja con asesores legales, con entidades que van a ser las que van a ofrecer la opinión de segundas partes. Y todo esto además tiene que estar comprendido dentro de un marco. Y ese marco lo elabora el Ministerio de Hacienda, el equipo de la Oficina de la Deuda Pública en particular, y básicamente ahí uno pone todo lo que son los lineamientos y los elementos de diseño y el cómo esto se va a desarrollar, quiénes van a ser los que van a estar luego haciendo seguimiento a estos indicadores. Entonces eso es como todo el trabajo preparatorio. La información necesaria para estructurar el bono se basa principalmente en reconocer cuáles son los indicadores país a los cuales se va a vincular el desempeño de este bono. Recordemos que este bono se estructura de forma tal que a un cierto año, digamos dentro de lo que es el periodo de madurez del bono, se van a verificar el cumplimiento de estos indicadores y en el caso del bono estructurado para Chile, de no cumplirse esas metas, se acepta un costo financiero por parte del fisco. Entonces, quizás lo más relevante es poder identificar bien los indicadores que sean medibles, tanto para el emisor como para el inversionista, que sean obviamente alcanzables, pero que sean lo suficientemente ambiciosos también. Entonces, ese tipo de información se recaba a nivel de mercado y se hace en conjunto con otros ministerios, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente. Los principales retos fueron elegir, digamos, los indicadores, ver que sean suficientemente ambiciosos y quizás relevo esto porque hay una tensión entre el interés que pueda tener para los inversionistas un bono que pone metas suficientemente exigibles, pero también eso significa un desafío para el emisor, en este caso Chile, de poder cumplirlo. Y yo diría que el principal reto es, por lo tanto, que las políticas públicas se vayan alineando con el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, es muy interesante acá la estructura, digamos, y lo que es lo novedoso de este bono vinculado a sostenibilidad, que alinea la estrategia de financiamiento y la forma en que se realiza este financiamiento con lo que es el cumplimiento de las metas país en términos medioambientales. Este bono permite complementar el financiamiento que ya se ha estado realizando desde 2019 en los denominados bonos verdes y también los bonos sostenibles, que en ese caso están asociados a proyectos particulares que básicamente son los proyectos subyacentes a esta emisión. Entonces, este tipo de bonos amplía las posibilidades de financiación al poder acceder a una base de inversionistas más amplia, pero también una base de inversionistas más sofisticada
y que justamente tienen un interés en el desarrollo de instrumentos ESG y de poder cumplir también ya desde su perspectiva con los propios objetivos climáticos y medioambientales y sociales que puedan tener ellos. Y por lo tanto hay un interés muy grande para los inversionistas en tener dentro de sus portafolios este tipo de instrumentos. Por lo tanto, eso nos ha permitido, como digo, complementar y poder ir aumentando la composición de bonos ESG dentro de lo que es el stock de deuda que tiene Chile. Actualmente es cerca de un 30%. Y por último, yo diría que hay un beneficio, bueno, en términos de, obviamente, de cómo nos insertamos a nivel de mercado financiero y en términos de lo que es el costo financiero, digamos, para Chile. Y lo que hemos observado es que en este mercado más especializado y que se ha ido tornando más competitivo, nosotros fuimos el primer bono soberano, entonces también ahí hubo un tema de abrir mercado. Lo que se ha logrado es tener lo que se llama un greenium, que es un premio, digamos, y que un premio sobre lo que es la tasa emitida, y por lo tanto es una tasa con aproximadamente, en nuestro caso, 5 puntos base más baja de lo que es una tasa para un bono que sería plain vanilla o un bono convencional. Esto no ha sido una estrategia de desarrollo así directo, tuvo todo el reto, digamos, de abrir un mercado diferente que había sido generado para bonos corporativos, pero que ha sentado también las bases como para el desarrollo de este mercado para otros países. Yo diría que de las principales lecciones aprendidas ha sido lo que es poder tener también una coordinación, no solo a nivel interno con otros ministerios, pero también ser conscientes de la necesidad de alinear esta estrategia financiera con lo que son el desarrollo de las políticas públicas. Entonces eso lleva a un compromiso país y a un compromiso que va más allá de una administración. Por eso hablo de un compromiso país, digamos, de Estado. Eso conlleva, digamos, como digo, un nivel de coordinación que es complejo, pero que se ha podido llevar adelante como para estar pensando incluso en desarrollar o emitir nuevos bonos con estas características. Y esto además requiere de coordinación a nivel global. Más que coordinación, quizás el poder trabajar con bancos y llegar a inversionistas que entiendan este tipo de instrumentos. Entonces ahí también hay un tema de retroalimentación, de cómo este instrumento aporta a lo que es el ecosistema de instrumentos financieros ESG, pero también cómo nosotros nos retroalimentamos de esa experiencia para poder también sofisticar el desarrollo de nuestros propios productos. La taxonomía para identificar todo lo que son actividades medioambientalmente sostenibles permite justamente identificar dichas actividades de forma objetiva, entregando información transparente y además lo más importante quizás es que está basado en la ciencia. Entonces esto permite también que sea algo creíble. Permite también estandarizar información. Entonces todo esto al final del día hace que inversionistas puedan orientar sus inversiones hacia estas actividades. Permite también que haya innovación en términos de los instrumentos que se desarrollan. Y ahí uno lo puede conectar con lo que son los bonos verdes, por ejemplo, que están vinculados a proyectos verdes, que en este caso podrían identificarse de forma más objetiva.
una taxonomía medioambientalmente sostenible lo que permite es, por el hecho de ser una forma más objetiva de identificar una actividad que cumpla con esas características y esos beneficios finalmente para la economía, hace que la movilización de recursos sea más rápida y que nos permita finalmente lograr los objetivos que uno tiene, bueno, a nivel país, pero también lo que es a nivel global. Una taxonomía que, por ejemplo, sea interoperable con otras taxonomías en el mundo, también va a poder orientar inversiones desde agentes internacionales hacia nuestra economía. Se permite también innovar en términos de los instrumentos que se desarrollan, permite entregar más información al mercado, el concepto conocido como greenwashing, pero básicamente que una empresa se autorreporte verde, por ponerlo en términos así más sencillos. También se puede evitar desde el punto de vista de que haya una identificación objetiva de que dicha empresa se comporta o cumple con ciertos principios rectores o principios estructurales bajo los cuales uno puede ver que dicha empresa contribuye sustancialmente a ciertos objetivos que uno podría decir son de mitigación o, por ejemplo, de adaptación. Los pasos que un país debiera seguir para desarrollar una taxonomía verde son más o menos complejos y la verdad es que no son muchos los países que lo han desarrollado. Uno podría basarse, por ejemplo, en lo que ha hecho la Unión Europea, que va más avanzada, y uno ahí buscando algunos elementos comunes para poder desarrollarlo. Justamente identificar elementos de diseño estructurales es quizás lo primero que se debe hacer y es la estrategia que hemos seguido en Chile. Identificar, por ejemplo, cuáles son los objetivos que uno quisiera que cumpla esta taxonomía y objetivos a los cuales las distintas actividades que uno finalmente va a clasificar deben ir cumpliendo bajo ciertos, por ejemplo, principios rectores. Entonces ese sería otro elemento. Uno quisiera también diseñar y diseñar básicamente una gobernanza. Y para implementar esa gobernanza se requiere de un trabajo conjunto con distintos actores que son los que van a estar desarrollando esta taxonomía. Y bueno, finalmente también uno tendría que analizar si es que va a tener una estructura legal o no. Para implementar la taxonomía en Chile, lo que estamos haciendo es, a partir del trabajo del comité preparatorio, que generó una serie de elementos de diseño que fueron recomendados al ministro de Hacienda. A partir de eso, lo que vamos a hacer es generar todo un trabajo para diseño de la gobernanza y esto en su justa medida, digamos, se va a comunicar. Entonces, el primer desafío es cómo comunicar a todos los actores involucrados y a partir de eso también hacer el trabajo que sea orientador para el mercado y no disruptivo. Hay todo un trabajo luego que se deberá hacer en términos de pilotaje. Las empresas tienen que de a poco empezar a ver qué tan alineadas están o no con los estándares que se requiere para ser identificados como medioambientalmente sostenibles o no. Entonces todo ese trabajo, digamos, de alineación va a requerir un trabajo de divulgación, de información y, como digo, de instalar, digamos, alguna plataforma o algo para poder hacer pilotos. Hay todo un trabajo luego de ver si es que esta taxonomía va a ser obligatoria y por lo tanto si es que va a haber una obligatoriedad en su uso y en la divulgación, digamos, que hagan
las empresas. Ahí van a haber recomendaciones de uso que también va a ser necesario diseñar para la implementación. Y por último, quizás lo que va a ser más complejo es que todo esto es un ambiente dinámico, no solo en Chile obviamente, pero en la medida también que cambia la ciencia, la tecnología, los estándares, y por lo tanto la taxonomía va a tener que ser viva y deberá ser actualizada en la medida que estas cosas vayan cambiando y que el mercado así lo requiera. Los principales desafíos para implementar la taxonomía, bueno, primero es todo un diseño muy complejo, es algo que se está desarrollando a nivel mundial, que hay experiencias de implementación, algunas más exitosas que otras, y por lo tanto todo esto requiere de un estudio continuo. Todo esto se basa en ciencia, en datos, y por lo tanto el poder identificar y tener acceso a dichos datos es un reto. Poder entenderlos, interpretarlos correctamente, hacer un uso correcto, es todo un desafío. Esto también tiene un desafío, bueno, desde el punto de vista también tecnológico, mencionar que usualmente tienen que haber plataformas donde también las empresas puedan ver cuál es su nivel de alineación. Hay desafíos en términos de interoperabilidad con otras economías y otros sistemas globalmente, digamos, a nivel de actividad real, pero también para el sistema financiero que pueda entender de forma objetiva hacia dónde canalizar sus inversiones y que sea verificable en el fondo. Entonces hay desafíos también desde el punto de vista comunicacional, hay desafíos en términos de la actualización de esta taxonomía. Eso es además un desafío desde el punto de vista operativo y de la gobernanza, de si es que va a haber una institucionalidad permanente o digamos, van a estar apoyados por, podrían ser consejos consultivos o expertos, niveles técnicos. Y bueno, ya también hay especificidades en el caso de Chile, de que, por ejemplo, el sector minero es muy relevante en la economía chilena, no así en otras economías, y por lo tanto no hay necesariamente modelos a replicar para la actividad, especialmente la actividad minera. El rol del Ministerio de Hacienda ha sido el de liderar todo este proyecto, digamos, de desarrollo de la taxonomía medioambientalmente sostenible. Es un rol además coordinador con otras entidades dentro de la economía chilena, del sector público en este caso, porque es un diseño de una política pública, un bien público, como lo hemos comunicado, trabajando totalmente alineados y complementándonos con el Ministerio de Medio Ambiente, y como esto en el fondo tiene como un objetivo principal el movilizar recursos financieros, alinear información dentro del sistema financiero, es que trabajamos también con la Comisión para el Mercado Financiero, que es el regulador básicamente, y también asesorados por Banco Central, y de esta manera, en el fondo, lo que hemos hecho es definir, digamos, los principales elementos de diseño estructurales para poder sentar las bases de la elaboración de una taxonomía. Fue un trabajo muy técnico que se hizo dentro de ese comité, y el Ministerio de Hacienda tuvo el rol de proveer todo el material técnico y informativo, también canalizar el rol, digamos, que tenían los asesores internacionales, expertos internacionales en la materia, y a partir de esto ir consolidando toda la información requerida para definir una propuesta al Ministro de Hacienda con los elementos estructurales para desarrollar luego la taxonomía. Así que es un rol
de liderazgo desde el punto de vista de desarrollo de los elementos técnicos y un rol coordinador, y ahora a partir de ahora será un rol para poder implementar. Bueno, en una primera instancia, en el impuesto del año 2014, las industrias afectadas eran básicamente generadoras, apuntaba a termoeléctricas. Luego, en la reforma del año 2020, se cambió la base afecta de fuentes fijas a un gravamen sobre un cierto monto de emisiones, y con eso se amplió a otras industrias. Pero principalmente el contexto es un contexto de institucionalidad robusta, tanto desde el punto de vista de fiscalización, recaudación, como una institucionalidad medioambiental robusta. Lo primero que un país requeriría para implementar un impuesto al carbono es, desde el punto de vista de la motivación y de la institucionalidad medioambiental que exista, que debe ser robusta, pero es muy importante que existan, bueno, los incentivos obviamente, y que haya verificación en el pago, y por lo tanto una institucionalidad que permita hacer una correcta fiscalización. Hay desde el punto de vista de identificación, digamos, y para poder fiscalizar, propiamente tal, también es necesario poder tomar en consideración la heterogeneidad de las industrias. La aplicación del impuesto, si bien está definido, digamos, el mecanismo, el cuánto, digamos, se aplica, hay ciertas industrias sobre las cuales no necesariamente existe combustión, pero existen procesos productivos que requieren de reacciones químicas. Y por lo tanto ahí es importante poder identificar en qué medida están afectados esos distintos industrias que llevan procesos productivos diferentes. Los principales beneficios que tendría un país teniendo, digamos, impuesto al carbono tiene que ver con, diría, con cambios de comportamiento, entendiéndolos como un cambio de comportamiento que tiene impactos más en el mediano y largo plazo, no son cambios que ocurran de un minuto a otro. Ello permite que los países puedan avanzar de forma más acelerada hacia cumplir las metas de descarbonización. Permite alinear incentivos en términos de qué industrias serían como las más atractivas desde el punto de vista del aporte que realizan a la economía, siendo más amigables desde el punto de vista medioambiental, pero además entendiendo que la producción o las actividades productivas que requieren, digamos, avanzar en prácticas que sean más amigables, también requieren de desarrollo tecnológico y de innovación. Entonces, los países también se benefician desde ese punto de vista al incentivar otro tipo de actividades que requieren de esta innovación tecnológica y que finalmente tiene impacto en lo que es el nivel de productividad del país. Y por supuesto, ni mencionar lo que eso significa en términos del cambio de la matriz energética, que en el caso de Chile nos puede incluso llevar a cambiar nuestra dependencia de energía, digamos, importada, a autoabastecernos. Entonces, yo diría que los beneficios van mucho más allá de lo que podría ser un beneficio directo y que, digamos, permite desarrollos y, digamos, tener externalidades positivas hacia otros sectores de la economía
y que en el mediano a largo plazo haya un impulso, digamos, a lo que es la productividad y el desarrollo potencial. Yo diría que el momento, digamos, de decidir cuándo implementar un impuesto tiene que ver con varios factores. Algunos son más estructurales. Si un país decide hacerlo, es necesario que los objetivos que se plantean en términos de descarbonización sean objetivos ambiciosos y que haya una estructura robusta que permita, desde el punto de vista de fiscalización, de recaudación, de identificación de distintos sectores, que haga, digamos, viable la implementación de un impuesto. Es necesario también una comunicación de manera tal que la sociedad civil, digamos, sector privado y otros agentes también del sector público, inversionistas internacionales, entiendan cuál es el objetivo y por lo tanto que todos, digamos, entiendan que esto va en beneficio de la comunidad y del país y finalmente del aporte que hagamos como país a las metas globales. Eso yo diría que es muy importante y en la medida que eso no se entiende y que no esté en el fondo ese entendimiento a nivel sistémico, diría que no es como el momento quizás para implementar una medida que va más por el lado de los desincentivos que los incentivos. Y dicho esto último, el analizar o el estudiar la incorporación de un impuesto tiene que ser parte de una estrategia de política pública más amplia. Y por lo tanto, cuando uno habla de un impuesto al carbono, debiera en realidad estarlo entendiendo como un impuesto correctivo, un impuesto que produzca un cambio de comportamiento y que puede complementarse con, no sé, a nivel internacional se aplican también créditos, hay subsidios, hay una serie de instrumentos que pueden complementar la incorporación de un impuesto al carbono. Los desafíos de implementación de un impuesto al carbono y en general entender cuál es el valor que este tiene, se enmarcan siempre en la idiosincrasia, tanto económica, institucional, la sociedad, digamos, niveles de desarrollo, va dentro de un todo. Cuando uno piensa en general en una reforma tributaria como estamos pensando en Chile, tiene que entender el contexto en el cual este se implementa. Y por lo tanto, el tener compromisos medioambientales muy exigentes, digamos, ambiciosos más bien, ayuda a poder transmitir a la sociedad y a la comunidad en general la importancia de desincentivar el uso de, por ejemplo, hidrocarburos en beneficio de otras energías más limpias. Desde el minuto en que se logra comunicar bien y concientizar y educar, se torna más factible el poder implementar un impuesto. El monto, digamos, de este impuesto siempre va a tener que calibrarse en función de los objetivos que se quiere alcanzar, entendiendo que esto no afecte a población vulnerable, en el entendido que son beneficios que apuntan más al mediano y largo plazo, y siempre entendiendo que este cambio de comportamiento es un cambio gradual. Y de la misma forma tiene que entenderse entonces la implementación. Tiene que ser una implementación que permita este cambio gradual en el comportamiento para lograr los objetivos beneficiosos, digamos, en términos de este proceso de descarbonización, para que se puedan alcanzar en el plazo. Bueno, también nosotros en Chile somos de los pocos que nos pusimos las metas a nivel legal. La Ley Marco de Cambio Climático nos obliga a avanzar en ese compromiso y es un compromiso que obviamente se implementa a través de distintos instrumentos, siendo el impuesto al carbono uno de ellos.
Hay todo un tema de priorización del gasto público a nivel de ministerios, hay todo un tema de generar incentivos para que alineemos el financiamiento de actividades que son medioambientalmente sostenibles, como es el desarrollo de una taxonomía, ¿cierto? Y muchas, digamos, otras medidas que también involucran a la sociedad civil, a reguladores, como mencionaba, a inversionistas extranjeros que tienen que cumplir con ciertos estándares. Entonces ese es como el contexto en el cual un impuesto al carbono puede ser implementado de forma efectiva y eficiente, sin generar distorsiones que impidan, digamos, el desarrollo de las actividades que queremos que nos permitan descarbonizar.